Continuamos con Enlace Internacional y como te habíamos anticipado, hemos estado en contacto con Gabriel Fidel. Él es docente de la Universidad Nacional de Cuyo en Economía, director del Observatorio de Relaciones Internacionales e Integración, además de parlamentario del Parlasur. De esta forma es que vamos a ver cuál es el impacto, cómo se referencia este contexto de elecciones en los Estados Unidos. ¿Qué nos ha dejado este proceso electoral de los Estados Unidos, que ha sido un momento bisagra, podríamos decir, en los últimos tiempos, sobre todo por la expectativa que hay a nivel global? Sí, efectivamente es muy atípica por varios motivos y creo que todo tiene que ver con la personalidad política y la impronta de Trump. Ha sido una elección con muchísima participación, histórica en términos de la cantidad de gente que participó. Puede haber influido también el hecho que se ha permitido votar por correo. Eso evidentemente ha sido un factor relevante. Y después también por cómo se está dando. Es atípico porque se da la circunstancia de que el presidente de Estados Unidos, que iba por la reelección, él desde el poder denuncia fraude. Entonces le pone una impronta a las elecciones de sospecha, de inestabilidad política, de mayor confrontación, que sorprende al mundo entero por semejante nivel de virulencia, de grieta y de incertidumbre que le genera el sistema político norteamericano, y por el peso y el poder de Estados Unidos en el mundo le genera también incertidumbre al sistema político mundial. La existencia de Trump no es una casualidad en Estados Unidos. La existencia de Trump y los líderes del estilo de Trump, al que yo recién calificó este tipo de populismo que existen en el mundo, son producto de la crisis de la globalización, son producto del resentimiento de sectores sociales en muchos países, son producto de una realidad que ha vivido Estados Unidos y que me parece que esa realidad no desaparece, gane o pierda Trump. Esa realidad va a seguir existiendo. Y el otro dato que creo que es importante para tener en cuenta es el fuerte voto latino que tuvo Trump. O sea, paradójicamente, los latinos que siempre han votado a los demócratas, esta vez votaron mucho a Trump. Entonces me parece que Estados Unidos tendrá que mirar qué es lo que está pasando adentro y qué es lo que está pasando a su población y a los distintos sectores, porque es evidente que hay una tensión que tiene que resolver Estados Unidos. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en el Congreso de Estados Unidos teniendo en cuenta una posible victoria de Joe Biden en ser el próximo presidente de Estados Unidos? Bueno, lo que estás diciendo es clave. Creo que el sistema institucional norteamericano se está poniendo hoy en jaque. Lo que puede ocurrir en Estados Unidos es primero que el Senado quede en manos de los republicanos y la Cámara de Representantes, que sería nuestra Cámara de Diputados, quede en manos de los demócratas, y la presidencia, si quedara en manos de los demócratas, tendríamos un sistema de mucho equilibrio, de necesario equilibrio por el poder que tiene el Senado de Estados Unidos. Para poner ejemplos, el comercio en Estados Unidos, en Argentina también, lo decide el Congreso, ¿no? Pero en Estados Unidos realmente tiene mucho poder el Congreso. Por lo tanto, vamos a tener un Estados Unidos que se pone a prueba, donde van a tener que precisamente salir de la era Trump, una era de este tipo de líderes, que son líderes que surgen de la crisis de la globalización, de la crisis del sistema mundial, de un sistema mundial que está en pleno cambio, está en estos momentos en transición. Entonces, esa impronta que le dé Estados Unidos a su presidencia y a su sistema político definitivamente va a impactar en el resto del mundo, porque no hay que olvidarse del peso que tiene Estados Unidos, no solamente en el mundo en general y sobre los países, sino en los organismos multilaterales. En relación a la presidencia del BID, con Mauricio Clever Carone a la cabeza, de ganar Joe Biden, ¿vos creés que se van a poder potenciar los nexos, que va a poder existir un diálogo fluido entre Estados Unidos, el BID y Argentina, por ejemplo? Me parece que las instituciones en muchos casos son mucho más fuertes que las personas. El BID es una institución muy fuerte, que tiene una conducción muy fuerte, que tiene socios de distintos países, que tiene un directorio. O sea que no creo que un director
o sea, él no es el director, no es el dueño del banco. El director es un director institucional, el presidente, perdón, es un presidente institucional que se va seguramente a adaptar a las circunstancias que tengan que adaptarse. No pensemos que el presidente del BID va a poder ir mucho más allá de lo que diga. Y va a cumplir su periodo y me parece que no da para mucho más el tema. En relación a los dichos del ex vicecanciller Fernando Petrella de la necesidad de que Argentina, ya sea de manera individual o en conjunto con los otros países de América Latina y del Caribe, busque imponer una agenda a Estados Unidos en vez de esperar a que Estados Unidos nos vea a nosotros. ¿Te parece posible establecer una nueva agenda con Estados Unidos? No, me parece que los países no le establecen agendas a otros. Los países coordinan agendas. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese comentario va más a que América Latina debe tener una agenda propia. América Latina tiene que trabajar sobre un esquema de mayor integración, de mayor volumen de comercio y de inversiones, de mejora en su funcionamiento. Yo creo que hay que ir a una escalada de integración mayor. Ustedes lo saben, que yo pienso ya que el Mercosur, algunos lo cuestionan, yo digo el Mercosur es poco, ahora hay que ir por más integración. Entonces, para ponerlo en palabras concretas, América Latina tiene que tener una agenda propia, por supuesto, pero tiene que tener una agenda coordinada con Estados Unidos. Me parece que si hay un nuevo poder en Estados Unidos es una buena oportunidad para hacer eso, pero tampoco sobredimensionemos esto, porque hoy a Estados Unidos le preocupa mucho más la relación con China y le preocupan más otros temas que quizás América Latina. En un futuro escenario de la victoria de Joe Biden como mandatario de Estados Unidos, ¿puede mejorar la relación con China? Yo no creo que, o sea, a ver, el conflicto con China va a seguir. La relación de Estados Unidos con China no es una relación fácil porque hay muchos intereses en juego. Y vamos a un mundo donde no va a ser un mundo hegemónico, con una sola potencia hegemónica, va a haber dos potencias cuasi hegemónicas, en el sentido de que ninguna de las dos va a tener la hegemonía completa. Entonces, Estados Unidos va a tener que seguir configurando su relación con China, pero me parece que la tensión, si bien estimo que va a bajar, no va a dejar de seguir existiendo, porque a Estados Unidos le afecta el crecimiento de China y la forma de encarar negocios de China. Así pasó entonces la opinión y el conocimiento de Gabriel Fidel, director del Observatorio de Relaciones Internacionales y de Integración de la Universidad Nacional de Cuyo, además profesor de Economía, en donde pudimos observar algunos aspectos de las elecciones de Estados Unidos. Exacto, interesante interpretación, lectura en forma global, general, sobre todo de cómo puede llegar a repercutir un cierre, digamos, un final de este proceso electoral en los Estados Unidos, a lo cual vamos a seguir muy atentos, justamente para tratar de ir definiendo por regiones y por bloques cómo replica esto, ¿no? Exactamente, tenemos que seguirlo minuto a minuto y ver qué impacto tienen estos resultados.